Bueno, hola gente, ¿cómo les va? Vamos a, una vez que tenga todo listo, perdón, ahora sí, no estábamos listos, vamos a hacer una pequeña charla sobre, no es tanto una clase, sino vamos a hacer una pequeña charla con algunos comentarios que vamos a ir casi improvisando, vinculado a la escritura de monografías, como una introducción a la escritura de trabajos científicos, pero no vamos a abundar hoy en trabajo científico porque sería muy largo. Vamos a hacer una charla corta con algunas puntualizaciones y tips y algunas pequeñas cositas cuando uno tiene que escribir una monografía, entendiendo que es la primera cosa que escriben los alumnos. Eh, Suele haber cátedras que le van a pedir alguna monografía de una enfermedad, nosotros lo hacemos. Entonces quería hacer algunas cositas, algunos comentarios iniciales, sobre todo para los que hacen sus primeras reglas. Tengo acá estoy mirando siempre el papelito, me van a ver, porque de alguna forma me hice un, un listadito de ítem para comentar. Entonces, en general, los trabajos científicos tienen un orden, que es introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y bibliografía. Son los pasos establecidos. En cambio, en una monografía, diríamos que más parecido a una antesala, a una tesis, no tenemos ese orden. En general, eh, sobre todo cuando hablamos de enfermedades, tenemos una introducción global que se refiere a los primeros aspectos de la enfermedad, eh, y casi con toda seguridad hay algunas cositas, un orden que uno tiene que plantear, que el primero, la monografía, aclaro, no tiene una regla, depende del tema y para qué no la hacen hacer. Pero si hablamos de agentes etiológicos o de enfermedades, en general, primero la descripción del agente, citar al agente etiológico, sus principales características. De alguna forma, luego nos introduce eso a lo que podríamos llamar la cadena epidemiológica de la enfermedad, no expresada como cadena, sino hablar un poco de los mecanismos de transmisión de la enfermedad, de los reservorios, de los huéspedes susceptibles, mecanismos de transmisión. Entonces, eso nos da un panorama de cómo está funcionando la enfermedad, terminando por o con los grupos de riesgo. En el caso de nuestras materias, quizás lo siguiente es de expresar cuáles son las definiciones de caso, cuáles son los eslabones vinculados a la vigilancia epidemiológica, es decir, cómo se hace la vigilancia, entendiendo que dentro de eso tenemos las estructuras de diagnóstico de la enfermedad, o sea, cómo se hace el diagnóstico, con qué técnicas, si es serológico, y es asociado a la definición de caso, y cómo es el sistema de vigilancia, de dónde sale la información para poder obtener datos sobre esa enfermedad, tanto sea de origen humano o de origen animal. Y finalmente solemos entrar en lo que son los mecanismos de control, o sea, explicar cómo se controla esa enfermedad. Eso podría ser como una serie de pasos vinculados a una monografía. Y el último es la bibliografía. Yo entonces ahora, para entrar a eso, que creo que es uno de los temas más importantes, voy a entrar a compartir la pantalla porque me parece un elemento importante poder mostrarles algunos ejemplos. A ver si esto funciona. Siempre está la parte vital. Entonces ahora vamos a ir a algunos archivos de Word para explicar algunas cosas vinculadas a la bibliografía. Eh, Acá yo puse dos o tres ejemplos de cosas que son muy actuales, que estamos escribiendo casualmente. Esto es un trabajo de Rabia en Murciélagos, que esperemos que algún día sea publicado. Este ya está listo, ya fue enviado a una revista, está en evaluación. Voy a mostrarles otro que es de un borrador de un documento que estamos haciendo de hidatidosis de factores de riesgo, que en algunos casos yo he presentado las bases de datos que dan origen a ese trabajo, y voy a mostrar alguna monografía.
Pero ¿qué quiero señalarles en esto? La bibliografía, cuando uno escribe trabajo científico desde ya, pero también ya desde la monografía, eh, es vital darle al lector la información de la bibliografía con la cual se está trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que cada párrafo que uno escribe en estas circunstancias en las cuales, para expresarlo claramente, estamos robando información ajena, en el buen sentido, porque todo lo que nosotros vamos a aseverar en la monografía o en la tesis, que tiene más o menos un orden parecido, aunque la tesis ya incluye un diseño de lo que vamos a hacer, ¿no? Unos materiales y métodos escritos en futuro, que en una monografía eso no está, porque acá solamente recopilamos información. En la tesis agregamos lo que vamos a hacer, los materiales y métodos, y el trabajo científico explicamos lo que hicimos, o sea, los materiales y métodos en pasado, y presentamos los resultados del trabajo y la discusión. Eso no lo tenemos en la monografía. Entonces, acá ustedes ven que en el primer párrafo, que es lo típico, nosotros explicamos que la rabia es una zoonosis causada, somos lo más grande posible, causada por un virus de la familia tal y tal, que afecta como una definición de lo que es la rabia. Eso lo sabe todo el mundo, pero eso uno lo saca en función de algún lado donde eso está escrito, digamos, no es un invento nuestro. Entonces, al final del párrafo, y esto va a ocurrir prácticamente en todos los párrafos, uno cita de dónde sacó ese trabajo. En este caso, ustedes ven ahí un numerito 12. Hay muchas formas de citar la bibliografía, son distintos métodos, distintas eh, estrategias. Algunas revistas científicas usan una, otras revistas científicas usan otra, son 3 o 4 en realidad. Una es de estas alfanumérica, que es alfabética. Acá ven que empieza con el número 12, quiere decir que en el orden alfabético, que luego vamos a ver en la bibliografía, es el número 12. En otras, y ahora vamos a ir a este otro trabajo de hidatidosis que estamos trabajando, este está en borrador. Fíjense que empieza más o menos igual, Echinococcus quistis, que es una zoonosis parasitaria transmitida por el sector de Echinococcus granulosus. Y al final del párrafo dice ahí Otero Abadan Torgerson y Craig et al. 2017. Entonces, cuando uno hace una monografía, probablemente es la mejor forma de trabajar, que es entonces citar a los autores del trabajo del cual nosotros robamos o sacamos los datos de alguna forma. Y ahí, cuando son 2 autores solamente, entonces se pone, si es en español, esta está puesta en inglés porque después el trabajo va a ser en inglés, pero si no sería Otero Abad y Torgerson, coma, coma, y el año de publicación del trabajo. Si estamos citando más de 2 trabajos, se pone un punto y coma y el segundo trabajo, que Craig et al., que son el resto de los autores, porque aquí hay muchos autores. Está muy bien en monografías en español, en lugar de et al, poner y col, o sea, y colaboradores. Puede ser un punto y una coma, puede ser solamente el punto o puede ser solamente la coma. Esto depende la revista con la cual estamos trabajando. Lo que es seguro, que de aquí en más todas las citas bibliográficas que hacemos tienen que tener la misma forma. Si aquí pusimos una coma separando el año, que eso se pone siempre, y un punto y coma separando 2 autores, y acá pusimos un punto y una coma eh, después del et al, que sí que todo el resto de las citas se van a colocar igual. Y aquí algo que es muy importante. En cada párrafo nosotros ponemos la bibliografía. Esta bibliografía, después vamos a ir abajo del trabajo, podemos observar, vamos a tener un listado de todas estas citas que están acá. En este caso, la vamos a ordenar por orden alfabético. En la lista de abajo va a estar primero Craig y después Otero, obviamente. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto sobre el otro numérico? Y es que, como yo voy trabajando y voy incorporando bibliografía, esta bibliografía, yo simplemente pongo el autor acá y luego testeo que esté en la lista final. Si tengo que ir numerando, la desventaja de los números es que si después incorporo una nueva bibliografía, me cambia toda todo el ordenamiento y entonces se me va complicando. Así que en general es mejor empezar trabajando con este sistema de los nombres en el texto y luego recién pasar al sistema
de los números si la revista a la cual lo vamos a mandar tiene esa numeración. Si es una monografía, yo trabajaría solamente con este sistema, que es el más sencillo porque no se presta a confusiones. Entonces, hay algo que es muy importante. Toda cita bibliográfica que yo coloque acá en los párrafos, esa cita bibliográfica va a estar luego en el listado de abajo, y eso debo testearlo siempre. De igual forma, toda cita bibliográfica que yo coloque en abajo, en el listado, que ahora se los voy a mostrar, tenemos que estar seguros que fue utilizada en el texto. Tienen que ser 100% coincidentes. Que no haya trabajos citados en los párrafos que no estén en la lista, y no haya en la lista ningún trabajo que no haya usado en ningún lado. Cuando yo digo la lista, me refiero, vamos a ir abajo de todo, siempre la bibliografía está al final. Esto lo pasamos de largo y quiero mostrarles, pasamos las tablas, todo lo que lleva, la discusión y construcción, decía por ahí, acá está, que puede ser bibliografía o referencia, como lo querramos llamar. Como les dije, cada revista tiene una forma. En esta forma que estamos utilizando acá, ustedes ven que se colocan todos los nombres. En algunas revistas se colocan solamente los 5 primeros nombres y se agrega et al. Y aquí en esta vemos que está Arezzo M y una coma, Mujica G y una coma, y así sucesivamente todos los autores. En este caso, luego del nombre de los autores, viene el título de la revista de la cual lo sacamos, identificación, potential hotspot, y luego vamos a tener la revista en la cual está publicado. Fijémonos en esto, lo remarco, la revista Exacta Trópica, en este caso va con un punto al final de la revista porque va resumido, el año de la publicación, y normalmente este abril generalmente no se pone, esto está muy en borrador, así que lo voy a borrar. Perdón, no estoy poniendo la tecla correcta. Bueno, lo vamos a dejar acá, después borro, porque ahora haciendo todas las cosas a la vez no puedo. Lo que sí tenemos es el volumen y la página en la cual este tipo de revista, acá hay un error que lo va a haber que corregirlo, por ejemplo, porque son los dos volumen, y luego tenemos dos puntitos, acá lo vemos mejor en este otro, que nos dicen el volumen, y luego tenemos de la página 81 al 88, o sea que tenemos el año, el volumen y las páginas. Este es un sistema, y ustedes van a tener que asegurarse, fíjense ahora, acá, por eso insisto que este está en borrador. Acá vamos a esta tercera cita, esta que tengo acá de Bingham y Lardien. Esto está, como uno va copiando y trayendo de otro lado, está puesto con otro sistema. Este sistema es que después del nombre, Bingham, hay una coma, y luego cada letra de los nombres está separado por un punto, y luego una coma. Fíjense que es distinto al otro, que no hay coma, y va solamente una coma después del apellido. Acá debemos ver las dos diferencias. Parece una estupidez, pero una revista te llega a rechazar el trabajo si esto está mal hecho, y queda muy feo si cada cita la ponemos distinta. Esto no lo había pensado, justamente como está en construcción, todavía no he normalizado la bibliografía. Entonces, ¿qué quiero decir? Que uno utiliza un sistema, este con las comas después del GM, o este que lleva comas y puntos. En algunos casos va en letra cursiva el nombre de la revista, como en este, American Journal of Tropical Medicine. En otras revistas, como la que cité antes, Acta Trópica, no va el nombre de la revista. Acá va resumido. Algunas revistas piden el nombre completo, como este es American Journal, si no, sería AM, J, of Trop, Med and IG, o sea, van los nombres resumidos. Y como insisto, el volumen 94, acá separado por una coma, en este otro separado por dos puntos o por punto y coma, y el número de las páginas, 615 a 625. Lo que es vital es que en la bibliografía, cuando ustedes la van armando, una vez que está lista, tienen que revisar cita por cita para asegurarse que los puntos, las comas,
la ubicación del año. Acá tenemos el año puesto ahí, pero en muchas ocasiones va después del nombre de los autores. A veces se coloca el año después del nombre de los autores. O sea, esos son de acuerdo a los sistemas, y lo importante es que si van a hacer una monografía, y ni hablar cuando van a hacer un trabajo, se aseguren de que todas las citas estén escritas de la misma forma. Eh, en algunos casos, fíjense, vamos a volver al trabajo anterior de Rabia en murciélago. Si vamos a la bibliografía, ya está normalizado, o sea, ya fue enviado a publicación. Entonces, como fue a la revista INVET, veremos si lo acepta, se usa el sistema, uno lee las instrucciones a los autores, y ahí en las instrucciones a los autores dice cómo presentar la bibliografía. Entonces, fíjese que es distinto, tiene una coma después del apellido, un punto después del nombre y un punto y coma separando los autores. Luego el nombre de la revista, el nombre del trabajo, el nombre de la revista, y luego el año, y luego dos puntos, y luego las páginas. Esto es extremadamente importante, que aprendan a manejar la bibliografía. Y toda bibliografía que está en esa lista, entonces va a aparecer, perdonen que esto vaya pasando rápido, va a aparecer en el trabajo. Entonces tenemos que estar seguros que todo lo que está abajo aparece utilizado aquí. Aquí utiliza el sistema de numeral. O sea que esta es la cita número 12 de abajo, que están ordenados por orden alfabético. Entonces, eso con respecto a la bibliografía. O sea, no basta hacer un listado bibliográfico abajo, sino que cada párrafo de lo que nosotros ponemos en la bibliografía, acá mientras estamos escribiendo, yo tengo que saber de dónde salió. Porque si ustedes hacen una aseveración, yo quiero leer de dónde salió esa aseveración y no que es un invento de ustedes. Ese sería el orden. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en una monografía es copiar cosas que escribieron otros. Por lo tanto, todo lo que sacamos del otro lo citamos acá. No es que lo escribimos textualmente, no. Si hay una copia textual se pone entre comillas, pero simplemente yo leí un trabajo, en este caso, de un señor que habla de rabia, y ahí definió a la rabia como algo que es de la familia Rhabdoviridae, del género Lisavigo. Lo saqué de algún lado. Bueno, de ese lado donde yo lo saqué, aunque no sea textual, es la cita bibliográfica que está ahí. Esto es muy importante. Entonces, eso es el primer comentario, quizás de los más importantes para hacer la monografía. A veces vemos en una monografía que al final hay toda una lista de citas, a veces bajadas de internet, con solamente el link de internet, y eso no sirve. Acá tiene que estar citado el autor, o por número, o con el nombre. Y en la cita abajo no va el link solamente, sino que va el nombre del trabajo, el nombre del autor y todos los datos que son encontrados en el link. O sea, yo el trabajo lo encuentro o en una revista o lo encuentro en determinado link. Pero ese link corresponde a un autor y a un título. Entonces se coloca el autor, el título, y recién después el link como el lugar en el cual se ubicó el trabajo. De forma tal de que uno pueda a simple vista ver de dónde salieron las ideas que uno está utilizando. Yo aquí me anoté también algo que es muy importante. Creo que en el didactidosis está bastante claro. Voy a ir, perdón, también otra vez al comienzo, porque esto es otro tips muy importante cuando ustedes escriben literatura científica, incluyendo monografías. Dijimos que está en borrador, todavía no tiene el resumen. Acá. Entonces, yo aquí definí la enfermedad, que es equinococosis quística. Ese es el nombre de la enfermedad. Al nombre de la enfermedad, como yo después la voy a citar muchas veces, una opción es poner, como ven ahí entre paréntesis, EQ, y a partir de ahí yo no escribo siempre equinococosis quística, sino que pongo EQ. Y ya todo el mundo sabe que estoy hablando de esa enfermedad, que es equinococosis quística. Cuando yo cito un agente etiológico, el agente etiológico se designa, acá lo vamos a marcar, con un género, Echinococcus, y, y la especie, en este caso sería Granulosus sensulato. Entonces vamos a marcarlo.
Entonces, siempre que se escribe género y especie, se escriben en letra cursiva. Siempre, a lo largo de todo el texto, cada vez que yo hago referencia al género o a la especie, me refiero a, se escribe en letra cursiva. Si yo voy a referirme a Echinococcus solamente, y no voy a poner y englobo a todas las especies, porque en un agente etiológico puede haber varias especies, entonces se pone Echinococcus y luego se sigue seguido por las siglas SPP. ¿Qué quiere decir que yo ponga SPP? Quiere decir que son todas las especies de Echinococcus, SPP. SP solo es una especie y SPP es el plural. Entonces, yo puedo referirme a Echinococcus granulosus o puedo referirme a Echinococcus SPP cuando me refiero a todas las especies que hay dentro de Echinococcus, que tenemos el granulosus, el multilocularis, el Vogeli, etc. Entonces, yo siempre estoy hablando de género y especie. Eso era entonces otra cosa importante para decirle en estas situaciones. Algo luego, hablando de algunos problemas que hay cuando escribimos monografías, voy a venir acá a una monografía, en primer lugar, no hagan nunca todas estas cosas de los recuadros, y lo que están escribiendo ustedes es un trabajo científico. Un trabajo científico es una cosa austera, o sea, está bien poner algunas fotos y cosas así, pero no estamos haciendo una obra de arte, estamos escribiendo literatura científica. Así que en este caso, esos márgenes triples pueden ser muy bonitos para hacer un cuadro, pero no para escribir un trabajo científico. Hay un error muy común cuando, sobre todo los estudiantes, escriben monografías, y es que se trae material de mucho y diverso origen. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta monografía que era sobre toxoplasmosis, nosotros vemos que se va a desarrollar el sistema de vigilancia y ¿qué nos encontramos? Puede ser operado satisfactoriamente en servicios de salud municipales. Entonces, yo solamente leyendo eso ya me di cuenta que esto fue copiado de alguien y no fue reescrito. Cuando uno hace copy-pegue, es vital reescribirlo a nuestro idioma. Nosotros no operamos activamente en servicios de salud municipales. No es una forma de escritura nuestra. Esto es obviamente español. Y luego esto se complica porque estamos hablando de vigilancia y hablamos de vigilancia en la comunidad autónoma informada al RENAVE que no existe en la Argentina, con una directiva que no existe en la Argentina. O sea, si yo estoy hablando de vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, hay dos alternativas. O busco la información de Argentina o, o si voy a poner esto, entonces re-redacto y voy a decir, hay ejemplos de sistemas de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, en España, el sistema de... Entonces queda claro que vos me estás explicando el sistema de vigilancia en España y no, como acá, que parece que es de Argentina. Entonces, uno tiene que, cuando hace copy-pegue, redactar para traducirlo eso a lo que uno está haciendo. Si no hace 3 o 4 copy-pegue, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, acá estaría bien decir, los sistemas de vigilancia son variados de acuerdo a los países. Por ejemplo, en España, y ahí me desarrolla lo que hacen los españoles, pero hay que redactar todo el párrafo, y el segundo y el tercero. Y acá en el tercer párrafo va a ser lo mismo. En España hay un reglamento que es directiva tal, porque si no, yo estoy en una facultad de Argentina con un estudiante de Argentina y que me está hablando de cosas que no tienen nada que ver con Argentina. Entonces, si no es explicado, está mal. Entonces, es importante que en estos casos ustedes lo que hacen copy-pegue lo redacten de forma tal que quede claro que ustedes lo sacaron de otro lado y que se están refiriendo a España. No se puede copiar y pegar sin volver a redactar. Y obviamente, entonces, al final de este párrafo, del primero y del segundo, debería estar la cita bibliográfica del cual lo sacaron, porque yo quiero saber de dónde salió este material. Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta cuando uno hace monografías, inclusive en trabajos científicos, y trae materiales ajenos, de redactar sobre lo que uno copió.
de forma tal de dar una continuidad lingüística a la información, asegurarse de usar palabras del idioma en el cual nosotros estamos. La comunidad científica internacional es más neutro, pero si estamos haciendo una monografía en Argentina, hay que tener cuidado con las palabras que usamos, porque a veces ponemos palabras que nosotros no usamos. Y si nosotros redactamos, y hay redacción propia, es muy importante usar, lo cual es bueno, es muy bueno que se animen a escribir cosas sobre el tema que están haciendo, pero hay que tener cuidado de usar eh, eh, palabras técnicas. O sea, usar los términos, si en este caso es epidemiología, epidemiológicos. Entonces los enfermos son casos, entonces los muertos son muertos, no se habla de los fallecidos, se habla de muertos, porque el léxico es vinculado a muertos. Entonces esto de ajustar el texto al español y redactar es muy importante para que se note que ustedes trabajaron y entendieron. Si no es copy-pegue, 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 y en realidad el que lo lee, ni hablar, el profesor que lo corrige, se da cuenta que solamente hicieron copy-pegue y a lo mejor ni entendieron lo que estaban copiando ni pegando. Y no es esa la idea, por más bonito que lo llenen de recuadros. Luego, dos cositas más para terminar con esto, que no quiere ser muy extenso. Uno tiene que ver también con la nomenclatura. Yo hoy les dije al comienzo de esto, vamos a salir ya vamos a volver a dejar de compartir si puedo. No, ahí no es, acá, dejar de compartir. Así nos vemos las caras de vuelta, si es que esto vuelve. Un cachito, puede fallar. Y vamos acá, ahí está. Entonces, en esto es importante tener muy claro en los órdenes las definiciones. Por ejemplo, hay monografías que uno le pide sobre una enfermedad en las cuales ustedes tienen que hablar de vigilancia, tienen que hablar de prevención o tienen que hablar de control o de las tres cosas. Y donde tiene que quedar claro que prevención es prevención. En general, cuando hablamos de prevención en términos así simples, estamos hablando de prevención primaria, o sea, las cosas que se hacen para que la gente no se enferme. Si bien cuando hablamos un teórico de prevención, vamos a hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria, cuando hablamos de prevención en el marco de un programa de control, en principio estamos hablando de las cosas que se hacen para que la gente no se enferme. Entonces, no es lo mismo que el control. Control es desarrollar medidas específicas para que la gente no se enferme. Entonces, cuando hablamos de control, hablamos de vacunar perros, de parasitar perros, o hacer cosas concretas para cortar la cadena de transmisión. Prevención en general está ligada a educación para la salud y hablamos de esas cuestiones cuando nombramos prevención. Y vigilancia epidemiológica, también, vigilancia es juntar información, está bien para la acción, pero son las fuentes de información, si son fuentes primarias, si son fuentes secundarias, si son estudios transversales, de dónde sale la información. Pero la vigilancia no es control. Entonces son tres cosas distintas: la prevención, que son medidas educativas, en general cuando hablamos de prevención; vigilancia, que es la recopilación de información para su análisis; y las estrategias de control, que son las acciones que hacemos para controlar la enfermedad. Finalmente, para cerrar esto, yo quería hacer un pequeño comentario sobre la búsqueda bibliográfica, que es otro motivo de análisis. Si ustedes van a hacer una monografía, fíjense que es tremendamente importante la búsqueda bibliográfica actualizada. En una publicación científica, el grueso de las citas no pueden tener más de 10 años, y es bueno que haya varias, unas cuantas, que sean del último año, de los últimos 2 años. Es muy importante, el que lee algo, lee, bueno, esta persona se preocupó. Fíjense que si yo le dijera de hacer un trabajo sobre pandemias y no hicieran búsqueda bibliográfica, no aparecería coronavirus, porque la bibliografía de coronavirus tiene 3 meses. Entonces ustedes me hablarían del SARS como la última pandemia,
y en realidad su monografía estaría mal, porque se estarían olvidando de la pandemia más importante. Y esto pasa con cualquier material. Si ustedes van a hacer una monografía de quinococosis quística y usan material viejo, van a decidir que los sistemas de vigilancia son por serología, y por serología nos hace más desde hace 10 años. Entonces es muy importante que la búsqueda bibliográfica sea actualizada. Cuando uno dice búsqueda bibliográfica, está por un lado Google, el señor Google y el señor Wikipedia, que nos dan mucha información, pero la verdad es que poner en la bibliografía Wikipedia eh, y no está bien. Wikipedia es para mi mamá. Wikipedia es para alguien que no tiene ni idea, que quiere buscar la explicación de algo, pero no es para información científica, porque no está verificada. Cualquiera carga Wikipedia y queda mal. Entonces lo que ustedes tienen que buscar es literatura científica, y la literatura científica la van a encontrar en bases de datos científicos. Por ejemplo, como le hemos dicho, PubMed, en la Biblioteca de Medicina, o en Cielo, donde ustedes van a estar buscando información actualizada, utilizando algunos criterios importantes. Si son búsquedas en PubMed o en Cielo, es muy importante cómo la están buscando. Si ustedes ponen en el buscador en PubMed Echinococosis o Echinococcus o Echinococosis, les va a traer una enorme cantidad, 20.000 trabajos científicos sobre esa enfermedad. En cambio, si ustedes ponen Echinococcus and, que es el o or, pero pensemos en el and y ponen epidemiology, entonces le va a filtrar y traerle más trabajos específicos de epidemiología. Lo mismo control, lo mismo diagnóstico, generalmente hay que poner los términos en inglés, y entonces nos va a traer trabajos científicos más actualizados. Y uno va a mirar la lista que le trajo y va a ir buscando el trabajo que mejor le corresponda, que va a poder leer el resumen y con eso tener alguna información de lo que dice ese trabajo. Esto vale con PubMed, con Cielo y con las otras bases de datos, en las cuales tenemos que buscar información actualizada. Si yo estoy trabajando con enfermedades argentinas, por ejemplo, va a ser muy importante, por ejemplo, que le agregue al término Bruselas and Argentina. ¿Por qué? Porque me va a traer información científica de Argentina. Eh, que a mí me va a interesar mucho, estudios de prevalencia, qué se usa para el diagnóstico. Entonces me va a seleccionar y voy a encontrar quiénes son los investigadores que trabajan en más cercano a lo que yo hago o estoy buscando. Entonces el término Argentina va a ayudar mucho también a traer cosas. Y en Google, eso no está en PubMed, es bastante importante buscar las normas y manuales. Manual de quinococosis, normas nacionales de rabia, porque eso nos va a traer la última versión o una de las últimas versiones de lo que está arreglado en un país, por ejemplo en Argentina, vinculado a rabia, que hay normas nacionales, vinculado a hidatidosis, que hay normas nacionales, a síndrome urémico. Entonces son buenas síntesis y nos marcan esos trabajos, lo que está arreglado en el país y una síntesis de información. Entonces, en el señor Google es bueno buscar hasta encontrar a ver si hay alguna norma nacional o norma de la Organización Panamericana de la Salud o manual vinculado a ese tema, más o menos actual. Hay que ver la actualización, porque si no es actual, quizás estamos manejando una norma que tiene 20 años y que está totalmente desactualizada. Entonces, normas y manuales y bases bibliográficas para trabajos científicos sacadas de PubMed o de Cielo. Eso nos va a arrimar mucho a tener información fehaciente. Y si uno mira entonces la bibliografía de un trabajo científico, de una monografía, y se encuentra con trabajos que son del año 2000, 2005, y dice, bueno, pero ¿qué hay de verdad en esto? ¿Esto todavía ocurre? ¿O ya todo esto ha sido reemplazado por nuevas tecnologías? De golpe uno, eh, no hay ni PCR en lo que uno está leyendo, nos había inventado la PCR y entonces habla de que el sistema diagnóstico es un sistema que ya no se usa más y ha quedado absolutamente perimido. Así que en ese hay que tener mucho cuidado al escribir estas cosas, de perder tiempo en buscar bibliografías. Tanto sea revisiones, los reviews, que se llaman, es otra forma de acercar información, porque hay autores que se ocupan de hacer como un resumen de todo el conocimiento existente, así que si uno de una patología encuentra un review más o menos actualizado,
va a estar actualizado leyendo un solo trabajo sin hacer tanta búsqueda bibliográfica. De esos a veces hay buenos. Pero a veces no hay, y en ese caso uno tiene que dedicarse a leer literatura que lo acerque a lo que uno está buscando. Insisto, esos adicionales de Argentina, eh, por ejemplo, si tienen que hacer una monografía de triquinosis y uno le agrega Ann Río Negro, por ejemplo, le va a traer los trabajos científicos que hay vinculados a los diagnósticos en Puma, que son únicos en el mundo. Pero si agarran un trabajo de triquinosis viejo, ni siquiera le va a aparecer, como es bastante común ver una monografía donde solamente hablan de Trichinella spiralis y no se dieron por enterado que hay 7 cepas más, algunas de las cuales en Argentina. Así que el manejo de la bibliografía es importante. Así que bueno, eso es más o menos una síntesis vinculada a la monografía, lo vamos a dejar acá. La segunda parte de esto, que será no sé cuándo, o será en salud pública veterinaria probablemente, tenga que ver con escritura de trabajos científicos, ¿qué es? Y de tesis, ¿qué es? Pero entendiendo la base de la monografía para estas cosas, después es simplemente un cambio de orden. Bueno, listo, espero que con esto mejoren sus técnicas de escritura y los trabajos que vayan a hacer. Insisto, no lo hagan, están escribiendo literatura científica, no obras de arte que se van a valorizar por los dibujitos bonitos que le hagan, sino se van a valorizar por la bibliografía que le pongan, por haber reescrito lo que copiaron y por la claridad de los conceptos. Eh, Paramos acá entonces, chicos, será hasta la próxima, hasta el próximo encuentro.